Me hicieron una serie de consultas referidas a la psilocibina. Y para responderlas, primero me parecía muy importante establecer algo acerca de la mente y del sistema nervioso. ¿Qué es la mente? ¿Qué determina cómo somos? ¿Qué determina cómo nos pensamos y cómo nos relacionamos al medio? La actividad de nuestro sistema nervioso. Porque modificando la actividad del sistema nervioso, se modifica cómo nos relacionamos y cómo percibimos la realidad. Bien. Hacia adentro de nuestro sistema nervioso, hacia su interior, existe un conjunto de neuronas muy amplio, las células del sistema nervioso, que de acuerdo a cómo se comunican es la forma en la que nosotros vamos a comunicarnos. Bien. Y la psilocibina, al ser ingerida, se metaboliza, se transforma en un compuesto, ahí sí activo, que ejerce sus efectos en el sistema nervioso central, que se llama psilocina. La psilocina activa un grupo de receptores de serotonina ubicados en neuronas serotoninérgicas, que están expresadas a lo largo de todo el sistema nervioso, pero particularmente en estructuras como el tálamo, el cíngulo, la ínsula, varias áreas del sistema límbico, pero no única ni exclusivamente. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso no funciona como un conjunto agregado y sumado de estructuras aisladas por separado, sino que se organiza en circuitos, tiene niveles de organización y jerarquización funcional. Varios de estos circuitos documentados son la red neural por defecto, el circuito frontoparietal. Hay un sinfín de circuitos establecidos y de redes que tienen sus respectivos nodos. La psilocibina, al activar este tipo de receptores de una forma que la serotonina que nosotros mismos producimos no hace, genera un tipo de comunicación y de modificación en el tejido neuronal que es ciertamente novedoso. ¿Qué importancia tiene el entorno, la música o incluso una guía como una chamana durante la experiencia psicodélica? ¿Puede eso realmente modular o encauzar la vivencia cerebralmente? Bueno, en función de lo que veníamos diciendo, toda vivencia es cerebral. Y el cerebro se va a modificar siempre que esté sucediendo algo que es distinto a la nada. ¿Sí? Porque, ¿qué sería que suceda nada? ¿No? Un coma, por ejemplo. Pero si no estamos hablando de eso, ¿sí? O la muerte cerebral, si no estamos hablando de ese tipo de fenómenos, siempre hay actividad. Incluso cuando dormimos, cuando pensamos, cuando soñamos, cuando escuchamos música, cuando saltamos, cuando hacemos deporte. E incluso ahora en este momento que ustedes están escuchando este video, hay un tipo de actividad cerebral específica que no habría si ustedes están haciendo otra cosa. Entonces, en un estado como el que inducen los psicodélicos, como el que induce la psilocibina, molécula perteneciente, típicamente clasificada como un psicodélico, el cerebro y por lo tanto el sujeto puede entrar en un estado de mayor influenciabilidad, sensibilidad, un cambio de perspectiva. Bien, entonces, si ya la sustancia agrega un fondo de cambio de perspectiva, cualquier fenómeno agregado, como la música, la presencia de un chamán, va a modificar también el resultado de la experiencia. Esto ha sido conceptualizado tradicionalmente como set y setting, dándole mucha importancia a cómo es el estado mental del sujeto al momento de exponerse a la sustancia, si se encuentra acompañado, atravesando un duelo o no, y cómo es el entorno. Ahí sí, en donde se encuentra, qué tipos de ruidos hay, ¿no? Si es familiar o no es familiar el lugar en el que lo está consumiendo. ¿Cómo podemos predecir para dónde va a ser encauzada esa actividad cerebral si justamente lo que caracteriza a los psicodélicos es generar eventos en el sistema nervioso que son más bien impredecibles? Se están estudiando y se están intentando trazar, pero uno no puede a gusto y piacere determinar qué tipo de fenómeno va a suceder. Se supone que cierta música va a favorecer algo, pero hay que ver cómo responde ese sujeto a esa música y sobre todo, cómo responde ese sujeto a esa sustancia. Porque este estado de sensorialidad y de conciencia alterada puede no ser positiva para todos los sujetos. Y eso es lo que vamos a pasar a comentar a continuación. ¿Cuáles son los riesgos concretos desde la psicofarmacología que puede tener una persona sana al consumir psilocibina? Bueno, deberíamos ver qué es una persona sana realmente, ¿no? Porque que un sujeto tenga una predisposición psicótica hace que no sea sano necesariamente, pero si no hubiera consumido psilocibina hubiera seguido siendo sano, ¿o no? ¿O cómo funciona? Tendríamos que revisar el concepto de sanidad. Más allá de esto,
los riesgos que puede tener una persona al consumir psilocibina es lo impredecible. ¿Sí? Porque habitualmente lo que sucede es que las personas que dispensan este tipo de moléculas, recordemos que son sustancias psicoactivas, no son médicos. Y los únicos facultados para prescribir este tipo de sustancias son los médicos. Como actualmente la psilocibina se encuentra ilegalizada en la mayor parte del mundo, los médicos no la pueden dar legalmente. Y además, en la cultura popular se le atribuyen un montón de propiedades que supuestamente los estudios científicos ya recontra comprobaron que cuando se estudia metodología de la investigación y se conoce acerca de metodología de la investigación, se puede ver que hay que ser extremadamente cauteloso y tener precaución y prudencia al momento de interpretar esos estudios y de ver quién es quien los administra. Porque la sustancia por sí misma, recordemos, que no ejerce un efecto lineal o determinado. No es que, como la psilocibina podría favorecer procesos neuroplásticos agudos, entonces a todos esos les va a beneficiar un montón y es genial y todos deberían probarla. ¡No! Tener más neuroplasticidad también te puede volver más susceptible a que si pasa algo realmente desagradable durante el viaje, como que por ejemplo te roben tus pertenencias, y ni hablar si estás rodeada o rodeado de extraños en un lugar que desconoces, de repente puedas terminar con secuelas graves. Desde un trauma que no hubiera sucedido si no hubieras estado bajo los efectos de esa sustancia, hasta un brote psicótico si había algún tipo de vulnerabilidad para que esto suceda. Incluso en sujetos que no están en el orden de la neurosis, no es extraño que puedan llegar a quedar con secuelas de tipo ansiosa, fóbicas u obsesivas que antes no tenían. Incluso puede suceder, debido a un mal viaje, la experiencia de que el tiempo se está repitiendo constantemente, de que uno no existe y un sinfín de cuestiones que pueden resultar para muchos sujetos sencillamente demasiado. Encima, los psicodélicos tienen la particularidad de que la dosis, la relación entre dosis y respuesta y efectos es demasiado variable entre sujetos. Para lo que un sujeto es un viaje, para otro, en una misma dosis, para otro no, quizás no lo sea. Lo que para un sujeto puede representar náuseas, vómitos, hipertermia, síndrome serotoninérgico y alucinaciones, para otro puede no ser nada. Y todo esto, para poder ser adecuadamente manejado, requiere profundos conocimientos en farmacología básica y aplicada. De lo contrario, no se pueden prever este tipo de situaciones. Y no olvidemos, además, que en un marco cultural y simbólico determinado puede desempeñar una función, pero para los miembros de esa cultura, no para quienes hacen turismo psicodélico, porque típicamente no acceden a los verdaderos chamanes. Es decir, un verdadero chamán no te cobra en dólares cash, ni es receptor de turistas, ni tiene montado, ¿sí?, un lugar para recepcionarlos. Eso, más bien, es propio de alguien que se dedica a prestar un servicio fingiendo que es un chamán, pero no un chamán. Por eso hay que tener cautela y además, si tiene un estatuto sagrado para otras culturas, habrá que ver, porque los efectos de una sustancia no son puramente moleculares y lineales como bien decía. Dependen del entorno y cómo está siendo eso interpretado y significado por ese entorno cultural. Entonces, si para esa cultura, de repente, los espíritus que se presentan fruto de una alucinación son los antepasados que vienen a saludarlo a uno y todo eso está dotado de un sistema de creencias y de un sostén simbólico, es drásticamente diferente a un sujeto que no pertenece a esa cultura, que está vivenciando un baile que no le pertenece, alrededor de desconocidos, de una sustancia que desconoce del todo cómo le va a afectar. Bueno, pues eso puede resultar realmente en un suceso trágico, que no debe ser subestimado, que puede llegar a salir bien la experiencia, aún en toda la imprudencia que constituye hacerla. Sí, hay muchas cosas que los sujetos hacen de forma imprudente y no salen del todo mal. Hay infinidad de sujetos que manejan alcoholizados y, de milagro, llegan en buenas condiciones. Aún así, si se hicieran test neuropsicológicos para verificar cómo se encontraban, bueno, se podría ver que seguramente no estaban en condiciones de manejar y que fue verdaderamente un milagro que lleguen bien. Entonces, uno puede elegir en la vida recurrir a milagros, a excepciones o esperar a que las cosas se organicen de otra manera. Porque este es el asunto. Se está intentando vencer la ilegalidad de la sustancia apelando a un marco no regulado y en realidad a lo que se debería apostar es a que estas sustancias sean adecuadamente estudiadas, reguladas y establecida una posología, una indicación determinada para lo que funcione y para lo que no, quiénes deberían tomarla y quiénes no, como sucede con todos los fármacos. Pero como eso todavía no sucedió, no solamente es temerario, es imprudente recomendarlo a todo el mundo.
Porque poderlas prescribir requiere como mínimo conocimiento en farmacología y en psicopatología, como mínimo. Que eso habitualmente lo tiene un psiquiatra, pero no única ni exclusivamente. ¿Qué precauciones se deberían tomar antes de hacerlo? Bueno, hay un sinfín, ¿no? Circulan muchos consejos y rumores, y la realidad es que lo más importante es que la persona no esté haciendo un tratamiento psiquiátrico activo, que haya consultado con un médico antes y que se haya asesorado realmente bien. Porque si es por preguntarle a los que venden o a los que tuvieron efectos positivos, pero también informarse implica contactar o verificar los potenciales efectos negativos que esto tiene, como los que estoy trayendo acá, que insisto, son potenciales. Después hay otra cuestión, que es que en los estudios clínicos, la mayoría de efectos positivos reportados son por la creencia, porque ya tiene un manto de creencia en la sociedad, de que la sustancia por sí misma es sanadora. Y esto es un tema, porque en realidad lo que sana a los seres humanos, ¿son las sustancias o es otra cosa? ¿O son más bien las experiencias asociadas a un retiro y un viaje y un momento especial? ¿O más bien lo que sana tiene que ver con ese estado de sensibilidad aumentado que puede generar efectos terapéuticos en algunos sujetos y en otros puede representarles la perdición de su estabilidad mental permanente? ¿Hay evidencia de que el uso controlado de psilocibina puede provocar cambios estables en el cerebro de la personalidad? El tema es este, uso controlado. ¿Quién lo controla? ¿Cómo? ¿Con qué propósito? ¿Para qué indicación? Fíjense todas las preguntas que tenemos que hacer antes de siquiera pensar en una respuesta, ¿no? ¿Puede dejar algo positivo duradero? Como bien dije, puede llegar a dejar algo positivo o duradero en algunos sujetos. En otros puede haber algo negativo y duradero. Entonces, debe haber precaución y debe haber prudencia, porque fanatizarse o poner en el lugar de santidad a una sustancia, lo que hace es reproducir la desinformación y darle la razón a los que la quieren prohibida. Entonces, en la medida en que la gente pueda empezar a ser más prudente respecto a sus consumos y a los tratamientos que asume, estas sustancias pueden empezar a proliferar y la investigación puede empezar a crecer. Además, la ola comercial y el interés que hay respecto a estas sustancias, el interés renovado, también está porque hay farmacéuticas, por supuesto, estudiándolas y presentando constantemente patentes para que en 2030, 31, 32 ya hayan medicamentos con psicodélicos. Bien, así que este también es un poco el panorama. Entonces, hay que tener un juicio que pueda prescindir un poco de los ruidos del momento, de lo que se dice habitualmente, porque este video, si fuera grabado en la década de los 70, probablemente tendríamos otra perspectiva para traer información. Pero es que para informar hoy, visto y considerando cómo se vienen dando los sucesos, y yo, que me dedico a crear contenido en redes sociales sobre sustancias psicoactivas y sobre psicología, recibo a diario decenas, si no cientos, de personas que tuvieron problemas graves y duraderos por haberse expuesto a este tipo de sustancias. Cuiden su salud y siempre consulten con un profesional antes de tomar decisiones sobre la misma.